El gobierno de España propone una jornada laboral de 37,5 horas. ¿Tiene esto sentido? Venga, vamos allá, vamos a verlo. Quizá lo primero es que dejemos al propio gobierno de España presentar la medida. Vamos a verlo. A ganar tiempo para la vida. La política sirve para eso, para hablar de la vida. Y si no lo hacemos, nos vamos a equivocar. Para ganar tiempo de vida. Para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida. Para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices. Para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. Bueno, espero que os hayáis enterado. Ganar tiempo para la vida, ganar tiempo, bueno, eso no sé exactamente qué quiere decir, así que vamos a intentar analizar nosotros en qué consiste esta medida y si tiene algún viso de funcionar o si funcionará para algo o no. Para eso, pues primero vamos a analizar los antecedentes. ¿Cuándo se ha hecho esto antes en España? Pues bueno, la primera vez que se hizo, aunque por cierto Felipe II lo hizo en el año 1590 y algo, pero la primera vez que se hizo en el siglo XX, pues se hizo en 1919, como veis aquí, en este pues parte oficial del Consejo de Ministros, y pues fue bajo el rey Alfonso XIII. Y como veis ahí, que os pongo pues en amarillo, se establece este proyecto de Real Decreto de la jornada máxima de 8 horas diarias y 48 horas semanales con carácter general. Después de esto, pues tenemos otro intento más bien abortado en la República, la Segunda República, y después tenemos en el año 83, ya que es lo que pues más o menos está vigente hoy en día, una reforma del Estatuto de los Trabajadores que nos dice que, como veis ahí, pues en amarillo, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo. Y abajo nos dice el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual y en ningún caso la duración será inferior a 30 días naturales. Es decir, también se extendieron las vacaciones que en ese momento eran de pues 3 semanas, 21 días y aquí se metieron pues 30 días naturales. Bueno, en cualquier caso, pues como veis aquí lo que hay es una restricción por parte del poder político, del poder público, del número de horas que los trabajadores pueden trabajar. Y bueno, pues hay quizá un mito bastante extendido de que en general pues los trabajadores debemos todos nuestros avances sociales al sindicalismo y también en parte al estado de bienestar. ¿Tiene esto algo de sentido? Bueno, pues vamos a ver que efectivamente con este gráfico vemos que no. Estas son las horas de trabajo en España desde 1870 a 2017 y como veis ahí pues es el promedio de horas semanales y tenéis ahí marcados en negro las dos reformas que se hicieron para pues limitar el número de horas que los trabajadores podían pues trabajar a la semana. Como veis ahí tenéis el 1919, como ya hemos comentado, se aprueba la jornada de 48 horas y en el 83 se aprueba la jornada de 40 horas. Quiero que os fijéis en la línea, pues en la línea roja, que evidentemente son los datos, y quiero que veáis qué pasa antes de que en 1919 se apruebe la jornada de 48 horas. Y lo que pasa es que la jornada pues empezó en 1870, a finales del siglo XIX, en 57 horas y fue paulatinamente bajando hasta las 50. Y prácticamente cuando se aprueba esta jornada de 48 horas, ya los trabajadores en promedio tenían 48 horas de trabajo. Y luego, pues evidentemente esto sigue cayendo, también hay un hiato ahí en los, debido a la guerra civil, y sigue cayendo, hasta que en el año 83, como veis ahí, había se emite se aprueba esta jornada laboral de 40 horas, y curiosamente ahí los trabajadores españoles ya estaban trabajando aproximadamente unas 34 horas a la semana. Lo que quiero que veamos aquí es que después también de esta aprobación cae, pero cae con mucha menos fuerza que antes también las horas de trabajo en España, y hay algo bastante interesante aquí, y es que si quitáramos estas dos líneas, podríamos decir exactamente cuándo se implementan estas reformas que limitan las horas de trabajo, y la respuesta es que muy probablemente no. Probablemente si no supiéramos que ha habido una guerra civil ahí, intentaríamos ponerlo en la guerra civil, vimos que ahí pasa algo, ¿no? 39 horas. Pero en cualquier caso, pues lo que vemos o lo que podemos analizar es que hay una tendencia decreciente en la que no importa prácticamente para nada, prácticamente, algo siempre va a importar y lo vamos a hablar ahora un poquito después, pero no importa prácticamente para nada cuando el poder político restringe el número de horas de trabajo, porque pues ya venían cayendo antes y caen por otra razón que no es la estrictamente legislativa. Y bueno, entonces si no es una razón legislativa,
pues la pregunta es, ¿para qué vamos a legislar para esto? Y bueno, la respuesta es que, bueno, pues tenemos quizá por décadas de sometimiento de la educación al poder político, pues tenemos esa idea en la cabeza de que los sindicalistas, le debemos a los sindicalistas todos los beneficios y todas las ventajas que tenemos como trabajadores, y si no estaríamos en las fábricas como Oliver Twist. Bueno, más allá de eso, que es completamente falso, lo que tenemos es esta realidad. Y esta es una realidad un poquito incómoda para el sindicalismo y para los apologistas del estado de bienestar. Y ese, pues, es un gráfico de Our World in Data, y lo que veis aquí es en el eje Y, en el eje vertical, el número de horas que trabajan al año, en este caso es anual, que trabajan los trabajadores de diferentes países del mundo, y en el eje X o el eje horizontal tenéis el PIB per cápita. Y como veis ahí tenéis la senda que han llevado varios países, que tengo ahí subrayados. Uno de ellos es muy fuerte la caída, que es Alemania, que es el que tenéis ahí, que es de los países que menos trabajan hoy en día, pero no era así en el año 1870, como veis ahí arriba. En el 1870 eran de los que más trabajaban. Y tenéis la otra línea azul, aunque no se puede ver ahí, pero es España. Y en esa línea azul lo que veis es que pues en España típicamente siempre hemos trabajado menos que los alemanes, incluso a igualdad de ingreso, y ahora trabajamos más que los alemanes. Esto es bastante también interesante. Lo importante aquí es que todos los países, o prácticamente todos los países, la mayor parte de países, que son lo que veis ahí ensombreados, que no están resaltados sobre el resto, tienen pues líneas decrecientes, tienen relaciones decrecientes. Es decir, cuando incrementa el PIB per cápita, cuando incrementa la riqueza del país y la generación de ingreso, que eso es el PIB per cápita, pues lo que termina ocurriendo es que los trabajadores trabajan menos. En otros países, os he puesto ahí dos países asiáticos, Japón y Taiwán, esta relación es exactamente la misma, pero mucho más suave, sobre todo hasta que no llegan aproximadamente hasta los 15.000 o 20.000 dólares de ingreso per cápita. Pero a partir de ahí también empiezan a trabajar menos. Por lo tanto, parece que esta es una especie de relación universal, y en general los economistas lo explican pues con unas teorías que tampoco son tan complicadas de entender. Y es básicamente la siguiente, y es que cuando eres muy pobre, no te puedes permitir el lujo de no trabajar. Cuando eres muy pobre, el ocio sale muy caro. El ocio puede ser básicamente hambre, o el ocio puede ser perder tu cobijo, o el ocio puede ser alguna otra pérdida de un servicio básico. ¿Qué pasa cuando empiezas a ser muy rico y trabajas una hora menos? Pues que lo que sacrificas quizás unas vacaciones más cortas, o cambiar el teléfono en vez de cada año, cada 2 o cada 3 años, tener un teléfono un poco más lento. Por lo tanto, el ocio empieza a ser más apetecible en comparación con los países o con las personas más pobres, que evidentemente una hora extra de ocio la pueden pagar realmente cara. Esto, que lo puede entender más o menos cualquiera, pues bueno, parece ser que no lo terminan de entender la casta política española, y pues está poniendo leyes un poco absurdas para intentar limitar el número de horas de trabajo en un país que ya está bastante estancado económicamente como es España. Entonces, si lo que estamos diciendo aquí es cierto, y la mayor parte de economistas así lo piensan, lo que deberíamos intentar hacer para que la gente trabajara menos es simple y llanamente hacernos más ricos. No es tan fácil hacerse más rico, pero los economistas también tenemos algo que decir ahí. Pero bueno, veamos otro gráfico, que quizás es un poquito más intuitivo que el anterior. En este gráfico podemos ver, ya no en el tiempo, pero podemos ver en el año 2019 cómo estaban relacionados el PIB per cápita, en este caso la productividad del trabajo, cuánto produce un trabajador por hora en este caso, y el número de horas que trabajan en diferentes países del mundo. Y como veis ahí, pues hay una tendencia negativa bastante clara. En Bangladesh trabajan mucho porque son muy poco productivos. Y en Noruega, en Alemania, en Luxemburgo, en Suecia, trabajan relativamente poco porque son increíblemente productivos. Por lo tanto, ya sea porque lo veamos por el lado de la productividad del trabajo o por el lado del PIB per cápita, que al final están muy relacionados esos dos indicadores, lo que tenemos es claramente una relación negativa entre cantidad de horas de trabajo y productividad o PIB per cápita o riqueza de un país. Por lo tanto, una vez más, si lo que queremos es hacer que los trabajadores trabajen menos horas, lo mejor que podemos hacer es incentivarles a ellos haciendo un país más rico, un país más próspero, un país menos hiperregulado, que es lo que están intentando hacer ahora desde la política española. Pero alguien podría pensar, pero bueno, entonces no pasa nada, ¿no? Porque me estás diciendo que no hay un efecto, ¿no?, de esta legislación. Pues sí lo hay, sí lo hay. Mira, esto es el porcentaje de trabajadores de España desde el año 87 al 2023 en franjas de trabajo, de horas de trabajo. Entonces, en rojo más oscuro tenéis ahí que
pues los trabajadores o el porcentaje de trabajadores que trabajan 40 o más horas, y pues cada vez en tonos un poquito más claros, de 35 a 39, de 30 a 34, de 20 a 29 y de 1 a 19. Lo interesante aquí es que son dos cosas. La primera es pues ver que efectivamente los mismos datos que veíamos antes, pues en España la gente cada vez trabaja menos horas. Aproximadamente el 85% de los trabajadores, un poquito más, me parece que es 87% de los trabajadores, trabajaban 40 o más horas en el año 87, con una legislación o un estatuto de los trabajadores muy similar al de ahora, y ahora mismo ese porcentaje está en el 61%. Dicho de otra manera, no ha hecho falta una nueva legislación que limite el número de horas que los trabajadores pueden ir a trabajar para que, pues efectivamente, los trabajadores cada vez vayan o tengan menos horas de trabajo. Lo interesante es que desde que España está estancada, que es más o menos desde el año 2008, 9, 10, la proporción se mantiene prácticamente estable. ¿Esto qué quiere decir? Pues es una vez más, con datos de España, constatar que efectivamente, si nos dejamos de hacer ricos, tenemos que trabajar. En este caso no nos hemos hecho más pobres, exactamente igual de ricos que antes, por lo tanto trabajamos lo mismos, pero si nos hiciéramos más pobres, que por desgracia parece que es hacia dónde vamos, pues vamos a empezar a trabajar más, no menos, y da un poco igual que digan las leyes. Pero me quiero centrar en ese 60% de la población y un poquito de los de arriba que se verían afectados, casi un 70% de los trabajadores que se verían afectados por estas medidas de caída en el número de horas que podemos trabajar. Y aquí hay tres posibilidades. La primera de las posibilidades es que pues no pase nada. Un primer grupo a los que no les pasa nada. ¿Por qué? Y esto es algo que en general entienden mal desde la mentalidad burocrática de los que hacen estas leyes. Y es que mucha gente, especialmente los que están mejor pagados, trabajan por objetivos. Esto no lo va a entender un burócrata nunca, pero trabajan por objetivos, trabajan por resultados. Por lo tanto, da un poco igual que le digas que vaya a trabajar menos horas, si al final pues va a ir a casa, va a responder mails o va a hacer cualquier otra gestión que pueda hacer de forma remota. Por lo tanto, pues con contadas excepciones, muchas veces en los escalones quizá un poquito más altos no van a conseguir nada. Pero hay una segunda opción, y es que hay trabajadores a los que sí de verdad les van a bajar el número de horas que trabajan y aún así les van a pagar lo mismo. Estos trabajadores pueden mantener esta posición principalmente porque muy posiblemente ya estaban pagados por debajo de su aportación marginal al proceso productivo. Estos son términos quizá un poco más técnicos económicos, pero la idea es que quizá podían haber negociado un poco mejor su sueldo con antelación. El mercado no es perfecto, por mucho que digan algunos, y el mercado tampoco es el origen de todos los males. Por lo tanto, siempre hay rigideces en el mercado de trabajo naturales, y siempre hay una búsqueda constante de dónde uno genera más valor y también de cómo negociar ese valor. Por lo tanto, habrá una parte de estos trabajadores que efectivamente sí vean que su posición mejorada, verán que ahora mismo trabajan menos y que cobran lo mismo, y aquí no hay demasiado problema. Demasiado, siempre hay alguno. Pero hay un tercer grupo mucho más complicado y que puede ser bastante numeroso, y que posiblemente en España, por lo que voy a explicar ahora, va a ser bastante numeroso, probablemente el más numeroso, que sí va a tener bastantes problemas. Este grupo de trabajadores va a ser el grupo de trabajadores que está en el límite. Y es que os tengo que recordar que una caída de estas 2 horas y media que están planteando es una caída de un 6% en el tiempo trabajado. Es posible que parte de esta caída del 6% trabajado se compense con un incremento de la productividad, pero también es muy posible que no se compense totalmente. Por lo tanto, si hay gente que ya ha negociado bien su salario y que está en el límite de qué aporta el proceso productivo y qué es pagado por la empresa, en ese caso, esa gente va a pasarlo mal. Y muchas veces no lo pasa mal en el momento 0, no lo pasa mal en el momento 1, sino que la economía está plagada de no linealidades. La economía está plagada de momentos o causas-efectos dilatadas en el tiempo. Y aquí os quiero sacar una gráfica bastante interesante de un artículo que os voy a poner en la descripción, de Nada es Gratis, en la que podéis ver esta ley de Okun. La ley de Okun es cómo impacta el crecimiento económico o la caída en el crecimiento económico en los datos de empleo. Y el cuadro que tenéis abajo a la derecha es el de España, el de arriba a la derecha es el de Alemania, arriba a la izquierda Francia y abajo a la izquierda
Holanda. Abajo a la derecha España, y como veis ahí es la línea que está con mucho más, con una pendiente mayor. ¿Y qué está midiendo ahí? Pues como digo, el cambio en el crecimiento económico y el cambio en el desempleo. Dicho de otra manera, el mercado de trabajo español es uno de los más sensibles de Europa al crecimiento económico. Cuando la economía va muy bien, se crea empleo, y cuando la economía va mal, se destruye empleo a marchas aceleradas. ¿Por qué pasa esto? Pues mi argumento principal es que en momentos de bonanza, como el que estamos viviendo ahora mismo, se van acumulando pues este tipo de malas leyes en el que en el momento 0, en el momento 1, en el momento 2, parece que no tienen ningún efecto nocivo, pero cuando vienen mal dadas, cuando viene un shock externo, cuando viene cualquier tipo de cisne negro o cisnes grises, cualquier cosa que no sea completamente esperada, pues resulta que la economía se va para abajo. Y cuando la economía se va para abajo, la forma típica que tiene la economía española de pues afrontar esas crisis con esta ley de Okun que acabamos de ver ahora es despidiendo masivamente a todos aquellos que están en el límite. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberían estar haciendo ahora mismo los políticos españoles? Deberían estar preparándonos para la próxima recesión para salir mejor de ella, no haciéndonos más frágiles ante la próxima recesión, que es lo que están haciendo ahora mismo, implementando este tipo de políticas en las que hacen cada vez más frágil al mercado laboral, y cuando esa fragilidad pues parece que todo va bien, como es el momento ahora, pues no se pone de relieve la fragilidad. Pero cuando vienen mal dadas, la fragilidad llega tarde o temprano. Y eso es lo que están haciendo los políticos españoles de hoy. Están creando los problemas del mañana. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like, suscríbete al canal y pues déjame algún comentario si no estás de acuerdo. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer comentario en mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.